Solo si me confirman, si me escuchan, por favor. Sí, sí, desde Argentina te escucho perfecto. Perdón, no la escucho, está mi internet mal. ¿Sí me están escuchando? Se escucha cortado. Sí se escucha bien, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, es un taller bastante cortito de actividad física y diabetes para pacientes. Como les había ya dado yo el video, la plática y lo que yo intento siempre en los pacientes es mantener la salud, que eso es lo que buscamos nosotros como médicos. El ejercicio físico y el gasto calórico. El ejercicio físico siempre va a suponer un incremento o un gasto de energía. El ejercicio físico consume muy pocas calorías en proporción a las que aporta cualquier alimento. Por eso es tan importante siempre la parte de nutrición junto con la actividad física. Entonces acá les pongo un ejemplo de una actividad, por ejemplo, un croissant que lo comemos en unos 5 minutos, nos suma 210 calorías, correr al 60% de nuestra frecuencia cardíaca máxima, que ya se los voy a enseñar cómo lo vamos a sacar. En 30 minutos gastamos alrededor de 210 calorías. Caminar 5 kilómetros por hora en alrededor de una hora gastamos igual 210 calorías. Entonces, como vemos, la comida, en este caso el croissant que estamos poniendo de ejemplo, nos aporta en 5 minutos más kilocalorías de lo que gastamos haciendo ejercicio si no lo hacemos a una velocidad y a una frecuencia cardíaca correcta. Aquí igual les puse qué tipo de actividad más o menos se puede realizar y qué gasto energético se da por hora. Como vemos, todas las actividades sedentarias, estar recostados, sentados tranquilos. Luego tenemos las actividades moderadas y actividades intensas. Actividades intensas por lo general son más de tipo deportivo o ejercicios ya de más alta intensidad. Correr, natación, el tenis, el esquí, fútbol, bicicleta, básquet, dependiendo a la velocidad que lo hagamos. Entonces, lo que yo busco son actividades en pacientes que no han realizado ejercicios de moderada intensidad. Ahora bien, esta tabla es bastante importante ya que nos mide la caloría por minuto de diferentes ejercicios. Un paciente con diabetes siempre vamos a empezar caminando. Es el ejercicio ideal en un paciente que se debe hacer sobre todo las 8 primeras semanas. ¿Cómo se inicia el ejercicio en un paciente con diabetes? Que buscamos que gasten alrededor de 700 kilocalorías por semana. Aquí les puse un ejemplo, un paciente de 70 kilos, como vemos aquí en la pantalla, que yo lo voy a poner a caminar alrededor de 4 kilómetros por hora, me voy al peso, donde está 68, acá nos dice que es más o menos va a gastar 3.5 kilocalorías por minuto. Si yo lo pongo a correr, a hacer esta caminata de 4 kilómetros por hora por 30 minutos, voy a tener un gasto calórico de 105 kilocalorías por minuto, por los 30 minutos. Entonces, para yo saber en este paciente con el que estoy empezando cuántos días a la semana debe caminar los 7 minutos, pues los 700 kilocalorías por semana que necesita este paciente gastar o consumir para los 105 días. Y nos sale 6.6 días a la semana. Es decir, este paciente para comenzar un programa de ejercicios debería realizar ejercicio alrededor de 6.6 que redondamos a 7, los 7 días a la semana, 30 minutos diarios. Ahora vamos a la clasificación de la intensidad, que esto es importante y sí me gustaría que lo hagan ustedes. ¿Cómo calcular la frecuencia cardíaca máxima para la edad del paciente? Entonces, en un paciente siempre se calcula, la fórmula es 220 menos la edad. En este caso yo les puse un paciente de 40 años, como vemos aquí abajo, 220 menos 40 nos da 180 su frecuencia cardíaca máxima. ¿Qué busco yo en un paciente que empieza a hacer ejercicio, que empiece a hacer alrededor de un 40 o 50% de su frecuencia cardíaca máxima para yo trabajar en una frecuencia cardíaca segura?
Entonces aquí hacemos la escala de percepción del esfuerzo y yo le digo al paciente que haga este ejercicio a ciertos latidos por minuto para que veamos su frecuencia cardíaca en la clasificación de la intensidad que sea más o menos fácil. Sí, una frecuencia del 40% en todos los pacientes de su frecuencia cardíaca máxima. Aquí les puse 60, pero en todos los pacientes empieza con 40%. 60 ya vemos que está más abajo. Este ya es para pacientes que ya han realizado ejercicio y lo que busco es quemar grasa. Entonces, para salud empezamos con un 40%, sobre todo en pacientes que no realizan ejercicio. Aquí les puse un ejemplo de 45 años. Vamos a calcular su frecuencia cardíaca máxima, que sería 220 menos su edad. Si lo pueden ir haciendo, por favor, en sus casas. Es un taller bastante pequeñito y básico, pero nos va a servir sobre todo a ustedes como pacientes de saber cómo podemos empezar a hacer ejercicio, sobre todo si es que no lo hemos realizado durante la pandemia, es decir, alrededor de 10 semanas. Si no hemos empezado a hacer ejercicio, esto nos va a ayudar bastante. Calculamos 220 menos la edad, la frecuencia o el porcentaje a la que vamos a prescribir en el ejercicio, que puede ser, siempre recomiendo yo el 40, pues puede ser el 40 o el 50%, y hacemos la fórmula de la frecuencia cardíaca que vamos a prescribir. Se las voy a poner aquí ya con los resultados y se las voy a ir explicando. En este caso les puse un paciente de 45 años, o pueden calcular con su edad. 220 es el estándar, 220 menos la edad de cada uno, en este caso 45 años. ¿A qué porcentaje de la frecuencia cardíaca vamos a prescribir el ejercicio? En este caso les puse un ejemplo del 50%. Entonces hacemos la fórmula de abajo. La frecuencia cardíaca máxima por la frecuencia que vamos a prescribir, en este caso es el 50% para 100. Nos da a 87.5 latidos por minuto. Entonces, a un paciente que empiece a hacer ejercicio, yo le voy a pedir que fuera del estiramiento y el calentamiento que se debe hacer al comienzo de todo ejercicio, debe mantener su frecuencia cardíaca a 87.5 latidos por minuto para buscar salud. Entonces, sobre todo en pacientes, nuevamente repito, en pacientes diabéticos que empiezan a hacer ejercicio a 87.5 latidos por minuto, en este paciente de 45 años. Entonces, como vemos, le hacemos va a ser una escala de percepción del esfuerzo más o menos fácil para este paciente, y lo vamos a poner a hacer ejercicio a esta frecuencia cardíaca. Si es que no tenemos un pulso oxímetro, se le dice al paciente, se le enumera del 1 al 10, que la escala de percepción del esfuerzo para él sea algo fácil o más o menos fácil, que pueda formar oraciones cuando esté caminando. Entonces, no todos tienen acceso a tener esta tecnología, sobre todo en adultos mayores se les pide esa escala de percepción del esfuerzo, o se les dibuja a los pacientes la escala en la que nosotros nos podemos manejar. Ahora bien, las zonas de entrenamiento, las zonas, como vemos nuevamente, vamos a hacer zona 1 y zona 2, que son zonas muy bajas, sobre todo la zona que la tenemos ahí en gris, que es la zona 1, que va a ser una zona muy baja para realizar ejercicio físico. Yo les puse estos programas de ejercicio que los hacen muy estándares para pacientes con diabetes tipo 1, sobre todo este tipo de ejercicios que se prescriben o que ya vienen preestablecidos. Nos dice 5 minutos de carrera suave, 5 de estiramiento, hacemos resistencia cardiorrespiratoria, 30 minutos de bicicleta estática 3 veces al día. Este tipo de ejercicios yo no lo recomiendo absolutamente para nada, sobre todo si vamos a empezar a hacer ejercicio. Como vimos, si al menos voy a quemar las 700 kilocalorías a la semana, necesito al menos de 30 minutos 7 días a la semana, es decir, todos los días. Entonces, un paciente que lo que yo busco es salud, disminuir porcentaje de grasa, que aumente su actividad cardiovascular y cardiorrespiratoria, no puede solo hacer ejercicio 3 veces a la semana. Tiene que ser los 7 días a la semana, o se aumenta la cantidad, se aumenta el tiempo, y se disminuyen los días a 6 días, 40 minutos.
En pacientes obesos que tienen un VO2, es decir, la cantidad de oxígeno que entra, que eso se hace ya en laboratorio, lo que yo hago con el objetivo de aumentar su gasto calórico se programa igual, de 6 a 7 días, aumentando el tiempo. Entonces, en pacientes con sobrepeso y obesidad tienen que hacer ejercicio incluso por más tiempo, es decir, más de 45 minutos. Este es otro ejemplo de programa de ejercicio para pacientes diabéticos de nivel avanzado. Entonces aquí ya sí les van a poner más días de ejercicio aeróbico, pero les bajan el tiempo, por ejemplo, en el día 2 y en el día 4. Entonces tampoco lo recomiendo. Siempre el ejercicio cardiovascular tiene que ir en aumento, no en disminución, así hagamos ejercicios de fuerza. Entonces, en este tipo de ejemplos siempre los pongo para que no lo realicen, porque el ejercicio debe ser prescrito de manera individual. Ahora bien, hay 3 fases para realizar el ejercicio. Tenemos la primera fase, que siempre debe ser, haber calentamiento. Si tienen ustedes un pulso oxímetro que mida su frecuencia cardíaca, esta debe aumentar de 10 a 20 latidos por minuto. Con esto caliento músculos, evito lesiones y hago una adaptación hemodinámica gradual, cardiovascular y cardiorrespiratoria. El precalentamiento debe durar de 5 a 10 minutos. Luego vamos a la fase principal, que es de 35, 40 o 50 minutos, depende del ejercicio que yo prescriba, y la intensidad va a ser, o la frecuencia cardíaca que la que vamos a manejarnos es entre el 40 al 50% de la frecuencia cardíaca máxima. Como vemos aquí les pongo frecuencia cardíaca máxima que tiene buena forma física, va al 75%. Luego se va vuelta a la calma, 10 minutos, que va a ser de relajación, donde vamos a llevar nuestro estado hemodinámico inicial. Es decir, que la frecuencia cardíaca baje de 10 a 20 latidos por minuto de lo que subió cuando empezamos a hacer el ejercicio. Siempre se recomienda hacer estiramientos a una velocidad lenta, sostenida, es decir, no hacer rebotes cuando estemos haciendo los estiramientos y llegar a la posición final durante unos 30 segundos. Es decir, si vamos a caminar, vamos a estirar cada uno de los músculos durante 30 segundos y esa sería nuestra vuelta a la calma. El ejercicio aeróbico en pacientes con diabetes siempre va a ser y siempre vamos a empezar con ejercicios de bajo impacto, ejercicios suaves. Bajo impacto, hablamos de bajo, medio y alto impacto. Bajo impacto es cuando nosotros no despegamos los 2 pies del suelo, para que me puedan entender un poco mejor. Medio impacto es cuando se despega un pie del suelo y alto impacto son los saltos, cuando despegamos ambos pies del suelo. Entonces ahí hablamos de bajo, medio y alto impacto. Para empezar el ejercicio físico, siempre van a ser ejercicios de bajo impacto, es decir, bicicleta, caminata, o pacientes que les guste bastante la natación, igual lo pueden hacer. Son ejercicios de bajo impacto. Con eso lo que buscamos o lo que vemos es que el paciente no tenga experiencias desagradables, esos trigger points o dolores musculares que van a tener luego de realizar el ejercicio. Entonces siempre se empieza con ejercicio aeróbico de bajo impacto. Se prescribe por lo general de 4 a 6 semanas. Debe durar alrededor de 45 minutos, dependiendo el tipo de paciente, debe ser alrededor de 5 a 6 días. Luego vamos a una fase de mejora de 5 a 6 meses, que va a durar 5 a 6 días por semana. ¿Y qué es lo que yo busco? Una fase de mantenimiento, que es la fase de salud, que esta va a ser a los 6 meses, y ahí lo que el paciente guste, es decir, que si quiere aumentar masa muscular, si quiere disminuir porcentaje de grasa, si quiere definición, el ejercicio va prescrito a partir de ese 6º mes, cuando yo tengo una resistencia cardiovascular estable, para ver el objetivo final del paciente. Si siempre va a ser salud, pues mantenemos siempre salud con el paciente. ¿Ya? Luego tenemos el ejercicio de fuerza. El ejercicio de fuerza, debe ser de 2 a 3 veces por semana, luego de las 8 semanas de ejercicio. Sí, el trabajo muscular siempre va a producir efectos beneficiosos tanto sobre el control glicémico, y estos se van a mantener de 12 a 72 horas luego de realizar el ejercicio. Entonces, los ejercicios de fuerza se realizan siempre empezando con pesos de 1 a 2.5 kilos en tren superior.
y de 2.5 a 5 kilos en tren inferior. Cuando vemos este porcentaje de 40-60% RM, es la repetición máxima. Esto también se hace en consulta. Nosotros vemos cuánto puede levantar el paciente, tanto en tren superior como en tren inferior, y se prescribe el ejercicio acorde a cuánto pueda levantar el paciente para evitar fatiga muscular. Siempre en este tipo de pacientes se debe incrementar el número de repeticiones, no el peso. Es decir, se empieza con 6 a 10 repeticiones por grupo muscular. En 2 semanas se valora y se puede aumentar las repeticiones hasta 15 y hasta 20 por grupo muscular. Entonces busco con ellos aumentar de esa forma la masa muscular para quemar más calorías de grasa. Entonces, entre más músculo tengamos, más grasa vamos a quemar, pero siempre, sobre todo en pacientes con diabetes, se debe hacer aumentando las repeticiones más que el peso. Siempre recuperaciones de 1 a 2 minutos, en pacientes ya más entrenados cambia 30 segundos y se debe hacer de 6 a 10 repeticiones para empezar cada ejercicio por serie y alrededor de 3 series por grupo muscular. Yo siempre recomiendo hacer un poco más de circuitos que agotarnos en un solo músculo, y eso nos va a ayudar un poquito más a que el músculo no se fatigue. El ejercicio aeróbico en pacientes con diabetes, como les comenté, siempre va a ser el más importante. Estos son los ejercicios que se deben hacer antes de nosotros hacer el ejercicio aeróbico, es decir, los 10 minutos de calentamiento. Empezamos siempre por movimientos de la cabeza, luego de hombros, de brazos, de manos, de cadera, espalda, rodillas, glúteos, tobillos, y el 13, 14 y 15, 16 son un poquito más de ejercicios activos antes de empezar a caminar. Entonces, estos ejercicios siempre deben hacerlos los pacientes antes de empezar a hacer el ejercicio aeróbico, el ejercicio que se prescribe. En adultos mayores se recomiendan ejercicios de fortalecimiento, luego igual de las 8 semanas. Se les puede, sobre todo para tren inferior, subir escaleras, levantarse y sentar silla. Para pantorrillas, inclinarse contra la pared para hacer un poquito de presión en la parte de atrás, siempre en adultos mayores, sobre todo con apoyo, con silla, en pacientes diabéticos con alguna neuropatía o con alguna alteración, sobre todo en miembros inferiores, siempre los pacientes tienen que tener un apoyo. En este caso siempre se les pone una sillita, elevación de talones. El ejercicio 7, vamos a subir las manos frente a cada uno de ustedes a la altura del ombligo y levantamos las rodillas. Esto se hace por 30 segundos y los ejercicios se pueden repetir alrededor de 3 a 4 veces. En el ejercicio 8, igual, siempre que tenga el paciente donde estar sujeto para evitar que se caiga en adultos mayores y en pacientes que tienen alguna neuropatía. Para fortalecimiento de abdomen y tren superior son ejercicios igual bastante fáciles. Aumentamos un poquito más el número de repeticiones. Pueden hacerlos con pesas o con botellitas de agua. Por lo general la botella de 600 ml es la que yo indico para empezar este tipo de ejercicios. Y como vemos, son ejercicios bastante simples que va un poquito de abdomen. El ejercicio 7 son las planchas comunes, pero siempre les pido que los pacientes que están empezando coloquen las rodillas. Ejercicios de lado, con eso, como el paciente que está en el numeral 8, que se vaya de lado y lado, con eso trabajamos un poquito de tronco y abdomen. Entonces, estos son ejercicios como que muy básicos para pacientes que no han realizado ejercicio y lo que buscan es salud. Sí, de mi parte eso sería todo. No sé si ustedes tengan alguna duda o alguna pregunta, por favor. Les leo en el chat o queda abierto igual el micrófono.
Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Felicitándole por su exposición. Yo quisiera consultarle, por ejemplo, el ejercicio a un paciente diabético. Lo aconsejable, ¿qué sería? ¿Que él haga en la mañana o que él haga en la tarde o en la noche? Ya en un paciente con diabetes, dependiendo qué tipo, si es que usa insulina o no, eso también es bastante importante, sobre todo en pacientes con diabetes tipo 1, se tiene que evitar hacer ejercicio en los picos de insulina de los pacientes. Entonces, siempre, por ejemplo, luego de las comidas, pacientes con diabetes sin que tomen o sin que se coloquen, perdón, algún tipo de insulina, pueden hacerlo sin ningún problema en la mañana o en la tarde o en la noche. La idea es que el paciente haga ejercicio. La verdad, no hay un horario específico, dependiendo. En la consulta nosotros preguntamos la disponibilidad de tiempo y el horario y acorde a eso se puede realizar. O sea, no hay mayor problema. Hay pacientes que en la mañana los activa mucho durante todo el día y pacientes que lo realizan en la noche y se mantienen y pueden descansar incluso mejor. Lo que sí hay que tener bastante cuidado es en los pacientes que se colocan insulina. Dependiendo del tipo de insulina, se ve la insulina de acción lenta o la insulina rápida van a tener diferentes picos de acción y lo que se evita, eso sí, es realizar ejercicio en esos picos. Y a los pacientes decirles, hay pacientes que hacen sus hipoglicemias tardías a las 6 horas luego de colocarse luego de realizar el ejercicio, entonces igual a la parte de nutrición, que siempre se les dé una dosis de unos 20 gramos de carbohidratos para evitar estas hipoglicemias tardías. Entonces, sobre todo en diabetes con tipo 1 que usan insulina, cambia bastante el manejo. Pero de ahí restricción de horario no, o sea, a la hora que lo puedan hacer y que se mantengan a esas frecuencias. Muchas gracias, doctora. De nada. La caminata se debe hacer alrededor, eso les decía, me pregunta Renato, ¿en qué tiempo se debe hacer la caminata? Sobre todo si es paciente con sobrepeso, yo siempre indico más de 45 minutos. Es donde más gastamos calorías. A partir de verán, de 0 a 30 minutos nosotros consumimos las grasas de lo que hemos comido. De 30 a 35 o 40 minutos es lo que tenemos en reservorio. Más de 45 minutos quemamos grasas externas, sobre todo en pacientes con sobrepeso u obesidad, 45 minutos. Si no, como les había puesto la tablita, dependiendo las kilocalorías que queremos gastar, si son 2.000 o 700 a la semana, dependiendo si es iniciando, el tiempo que se debe hacer. Ahí, como les puse en la tablita, les sale cuántos días y en cuánto tiempo. Ahí es solo de jugar con el tiempo y los días nada más. Bueno, si no tienen más preguntas, les agradezco muchísimo por su atención. Espero, es una charla bastante cortita, pero espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias, cuídense muchísimo y pues estamos para servirles, ¿sí? Muchas gracias.